Hola, ¿cómo están todos? Estoy acá, yo soy Agustín Del Ángelo, creo que es la primera vez que me ven en Visión Sinfónica, en un vivo de Visión Sinfónica o en alguna foto de Visión Sinfónica. Eh, Estamos acá, en unos minutos ya se va a conectar Paolo Bortolameoli eh, para poder hacer esta entrevista en vivo, así que nada, nos acomodamos un poquito y arrancamos. Hola, ¿cómo están? Ya en unos minutos vamos a arrancar con este vivo que vamos a hacer con Paolo Bortolamioli cuando se una la conversación y estemos ya eh, para arrancar, le damos para adelante. Así que un poquito de paciencia y ya arrancamos. Sí, sí, ahora ya recién estuve hablando con él, eh, en unos segundos ya se conecta y arrancamos. A ver, le vamos a avisar una vez más a Pablo para que se conecte.
se unió Paolo, lo vamos a invitar a transmitir. Ahí está. Hola Pablo, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, por fin podemos hablar. Sí, Por, por, llevábamos por mucho fin tiempo podemos hablar. tratando de organizar esta conversación. Sí, hacía como un año más o menos que estábamos tratando. Más o menos, sí, pero bueno, a veces pasa rápido y, y pasan muchas cosas entre medio. Ningún problema, ningún problema, ningún problema. Bueno, seguramente la gente se va a ir uniendo, pero si te parece arrancamos a charlar y cuando se vayan uniendo ya, eh, nada, se unen. Dale, dale, hagamos buen Dale. uso de la, Bueno, de la tecnología. hagamos buen uso de la tecnología, exactamente. Eh, bueno, antes que nada, preguntarte cómo estás pasando todo este momento, en donde creo que te está pasando lo peor que le puede pasar a un músico o a un director, que es no poder presentarse en vivo ante el público. Sí, es duro desde ese punto de vista. Obviamente quiero tener la delicadeza de responder primero tomando la conciencia de que lo que le está pasando al planeta es muy serio. Obviamente desde el punto de vista trágico siempre hay que tomar en cuenta que realmente estamos atravesando algo muy, muy serio, muy triste, muchas muertes, mucha desolación y obviamente los efectos colaterales un poco salidos de esa tragedia, claro, mirados desde esa perspectiva pueden ser menos trágicos, pero ciertamente que también afectan a la vida de cada una de las personas, porque esto nos hizo parar, nos hizo detenernos, nos hizo de alguna forma poner un freno de mano a toda velocidad. Nos encontramos en una situación donde muchos, sobre todo los que podemos estar en casa, estamos justamente confinados entre cuatro paredes, digamos, muchos teniendo que encontrarnos en estos espacios que siguen nosotros, claro, es nuestro hogar, aún así estar 24/7 es un cambio bastante fuerte. Y ahora ya más enfocado en tu pregunta propiamente tal, sí, ciertamente que para los artistas que nos dedicamos a las artes escénicas, que dependemos de estar arriba de un escenario y que por razones, ¿cómo decirlo?, como de infraestructura, justamente también dependemos de un espacio físico que justo hoy en día no es para nada algo prioritario, que es meter mucha gente en un mismo lugar, en un mismo espacio, donde obviamente el riesgo de contagio es altísimo. Se transforma en una situación bastante complicada de llevar porque sabemos, entendemos que no es una prioridad porque hay que atender a otras cosas desde un punto de vista de la emergencia sanitaria. Pero Sí, sí. claro, nos quedamos sin nuestro hábitat, quién sabe por cuánto tiempo, y la verdad es que Ujú. se hace duro porque hay algún grado como de abstinencia también forzada de estar justamente en un lugar que no es el tuyo, porque lo que uno quiere es estar haciendo música, quiere estar ensayando, quiere tener ese contacto, esa energía, esa vitalidad que se produce en el grupo de la orquesta, después cuando llegas finalmente al escenario, a la presentación, esa energía que se produce con el público. Entonces, todo eso es bastante difícil desde el punto de plantearte esta pausa forzada porque lo extrañas y además hay un fuerte grado de incertidumbre de cuándo y cómo esto va a volver a ser como solía ser. Entonces sí, se extraña, se piensa mucho en lo bueno que era y en lo que ojalá vuelva lo antes posible. Eh, como decíamos cuando recién nos conectamos, hace como un año que veníamos gestando esta entrevista que no se podía dar hasta que finalmente se dio. Y estas últimas semanas, hablando con otros directores de orquesta, una de las preguntas que le hacía sobre el final era ¿a qué, eh, a qué figura de la música, a qué compositor, a qué director le harías una pregunta si tuvieras el teléfono y por qué? Y todos me dijeron lo mismo, Beethoven. Y sé que la conexión tuya con Beethoven es muy grande. Eh, ¿Y por qué, si podés explicarnos, qué es lo que hace tan grande a Beethoven que todos quieren hablar con él, quisieran hablar con él, quisieran tener una conexión?
Primero voy a partir diciendo algo más tirado por el lado humorístico, que yo creo que sería bastante complicado tener una conversación telefónica con... pues, no sé si me Pero, escucharía mucho. pero juguemos a que se puede. Sí, mira, a ver, obviamente es una figura magna, es un gigante de la música, por muchas razones, no solamente por el legado, por lo que tenemos, sino que por lo que simboliza, por lo que significó de alguna manera como una especie de transición de una manera de venir siendo artista y otra que se convirtió él. Esta cosa de que últimamente se le ha asociado mucho a ser como que Beethoven era un rockstar. Yo la creo mucho en el sentido de esa cosa así como de revolucionario, de transgresor, de no seguir reglas, de comunicar lo que quiere comunicar de la forma que a él le brota y no siguiendo cánones. Por otra parte, le tocó vivir en un momento obviamente, de mucha revolución a su alrededor, de mucho cambio social, testigo de todos los ideales y planteamientos de la Revolución Francesa, también de la traición a esos ideales, que ahí está la famosa anécdota de la heroica, qué sé yo. Pero también el hecho de y que esto me gusta mucho a mí, es una teoría que pocas veces se habla, pero me encanta pensarla, que yo creo que si bien su sordera es uno de los aspectos más llamativos desde el punto de vista biográfico, ¿cierto? Porque parece ser como muy sorprendente, muy increíble que alguien que está sordo puede componer. Lo cierto es que cualquier músico profesional te va a decir, mira, no es tan imposible hacer eso, porque Beethoven no nació sordo, sino que se quedó sordo. Y el Sí. hecho de haberse hecho músico antes de quedarse sordo, lo hizo de herramientas, obviamente, que tienen que ver con todo el entendimiento de la música, el análisis y cómo poder seguir escribiendo a pesar de que no escuchaba. Entonces, eso a mí nunca me ha sorprendido tanto, obviamente es impactante, pero lo que sí me llama mucho la atención y me gusta mucho como hincarle el diente, es que yo creo que gracias a su sordera, en realidad, más que haberse transformado en una figura casi como de virtuoso de la composición por el problema, ya fue un tremendo beneficio a la larga, porque el aislamiento sonoro con el que tuvo que convivir lo hizo no estar tan permeable a la influencia estética musical que estaba ocurriendo. Porque, claro, obviamente tú puedes imaginártelo comprando las partituras o sea, haciéndose de las partituras de sus músicos pares, sentándose al piano, leyéndola así, imaginándosela por dentro. Pero aún así el ejercicio sensorial de poder sentarse y escuchar lo que estaba ocurriendo no era algo que él pudiese hacer. Y eso yo creo que fue un tremendo beneficio, porque hizo que su mundo creativo interior fluyera y floreciera explosivamente, justamente por ese aislamiento que le produjo la sordera. Entonces yo creo que todos nosotros le debemos mucho a ese tremendo drama que él vivió, obviamente, personal, pero gracias a eso yo creo que nosotros pudimos tener una herencia aún mayor que la que a lo mejor pudiésemos haber tenido si no se hubiese quedado sordo. Entonces, creo que desde ese punto de vista es bien interesante verlo así. Y por otra parte, bueno, a ver, él es como todos sabemos la culminación de un momento, pero más que un dato de Wikipedia, que sí, tú puedes decir Haydn, Mozart, Beethoven, vale, y de ahí para adelante, es bastante increíble porque cuando tocan estos eslabones, porque eso es lo que finalmente resulta ser, no es solamente que se transforman en como un puente entre una cosa y otra, sino que ver el proceso de cómo se van disolviendo ciertas cosas y van germinando otras que más adelante se transformarán como en declaraciones estéticas que van a trascender, es bastante impresionante. Cómo tú ves que desde la primera sinfonía, el primer cuarteto de cuerda, la primera sonata de piano, qué sé yo, la primera sonata para violín, cada una de ellas ya va tirando líneas directas a lo que va a ser la madurez de cada uno de esos géneros, es muy impresionante. Y lo otro es cómo cada decisión de que esté escribiendo un concierto para piano específico, al mismo tiempo que una sinfonía y al mismo tiempo que un cuarteto y una sonata para piano, también enriquece tu visión global, integral, de cómo es el proceso creativo y la evolución
de un compositor que va abriéndose puertas a sí mismo, va dejando atrás cosas, va tomando cosas que ya había sembrado al principio y después las termina transformando en catedrales y, como te digo, así como declaraciones de principios estéticos. Sin ir más lejos, para tomar un ejemplo que todo el mundo conoce, la novena sinfonía no salió de la nada. O sea, tú puedes realmente irte hacia atrás y ver cómo hay gérmenes, hay células, hay motivos, hay ideas recurrentes propias de una personalidad bastante intensa y muy, ¿cómo decirlo?, recurrente, ¿no? Como obsesiva, que claro, que son ideas que, qué sé yo, en la segunda sinfonía, por ejemplo, en la introducción de la segunda sinfonía hay como dos, tres compases que son ya los primeros compases en forte del primer movimiento de la novena, o en la sonata para piano La Tempestad, hay una figura en un momento recitativo que ya te suena el recitativo del bajo de la novena también. En la fantasía coral, por supuesto, está explorando esta cosa de mezclar lo sinfónico con el coro. Entonces, todo está relacionado. No es que la novena salió de la nada, sino que es como, si te pones así bastante como ratón de biblioteca, te vas dando cuenta que, claro, con la personalidad obsesiva y creativa de una persona como él, era inevitable que algo así ocurriera. Entonces, eso lo transforma en un personaje tremendamente fascinante, siempre rico de volver, de escuchar, de explorar, de interpretar, y sin duda yo creo que una de las figuras más trascendentales de la historia de la música docta, clásica, occidental. Bueno, ¿qué influencia tuvo en tu vida este gran personaje? ¿Y qué le preguntarías si le podrías? Suponete que le podés preguntar algo. ¿Qué le preguntarías? A ver, la primera parte de la pregunta, la influencia que tuvo en mí fue bastante trascendental, la verdad, porque fue escuchando una sinfonía de él que yo tuve esta como epifanía de que dije, yo quiero ser músico, que fue justamente cuando fui a un concierto muy niño y escuchando la quinta de Beethoven en vivo, ahí en el momento de ese milagro sinfónico que es la transición del tercer movimiento al cuarto movimiento, ese crescendo fantástico que nace del pianísimo, ese acorde de la bemol, en la cuerda y el motivo del timbal que se va desintegrando y armando nuevamente. Bueno, todo eso a mí me pareció una cosa que yo nunca había experimentado como ser humano y me emocionó muchísimo. Y cuando llega finalmente el acorde de do mayor y cuando escuchas los trombones por primera vez y qué sé yo, toda esta cosa magnífica, me puse a llorar y la verdad es que no desconocía ese sentir. No sabía lo que era emocionarse por un estímulo estético. Y eso me marcó y fue lo que me hizo entender que la música era muy potente, era muy única y que yo de alguna manera quería dedicar mi vida a eso. ¿Qué le preguntaría a Beethoven? Yo creo que la primera pregunta que le haría es una pregunta muy abstracta, obviamente, pero es como, ¿qué escucha? ¿Qué música está escuchando él, dentro de él, todo el día? Porque una de las cosas muy fascinantes siempre es tratar de entender los procesos creativos. Yo cuando tengo que estrenar obras, me fascina hacer eso. Me fascina poder contar con la disponibilidad del compositor y de poder entablar un diálogo, ojalá durante todo el proceso creativo, desde que se encarga la obra hasta que te la dan, hasta que la ensayas por primera vez, el compositor está acá al lado, hace correcciones, conversa, sacas conclusiones para el segundo ensayo, qué sé yo, y hasta que finalmente la obra es. Eso a mí me parece fascinante. Y es obviamente algo que tú quisieras poder hacer con todos los compositores, ¿no? Porque finalmente yo creo mucho en este concepto de que la interpretación es parte como del último eslabón del proceso creativo, porque las artes escénicas son, cuando existen. Así como una obra de teatro fue escrita, qué sé yo, hace 2, 3 siglos, la obra de teatro hasta que no se representa no ha terminado de construirse. Lo mismo pasa con la música. La partitura es una guía, pero la sinfonía es cuando suena. Entonces, evidentemente lo que yo quisiera conversar con él sería lo mismo que converso con un compositor, es como, ¿cuál es la música que está en tu cabeza? ¿De dónde salen esas ideas? ¿Cuáles son los procesos? Uno puede deducir muchas cosas a partir de la técnica, a partir de los manuscritos, a partir de, como te decía, del entendimiento más intelectual, como musicológico, de la evolución del arco.
pero tener la oportunidad de hablar con el creador mismo y que te lo enseñe, ni siquiera de una forma didáctica, sino que simplemente escucharlo hablar de música, o cómo es que esas ideas recurrentes deben haber estado en su cabeza todo el día, todo el día, todo el día, porque además él era una persona de esas que tú francamente asocias con ese perfil del ensayo y error. No es el compositor que la cosa aflora de forma espontánea, como generalmente nosotros sabemos que era el caso de Mozart, sino que no, él era mucho de probar, probar, probar y hacer múltiples fórmulas hasta que esta fórmula calzara de tal forma que el final, el resultado del discurso musical te suena a una coherencia que es como que hubiese salido en una pura noche de inspiración, un puro trazo, lo cual no es cierto, y eso lo hace para mí más grande, porque lo hace más humano, esa especie como de talento divino que puede llegar a tener un ser humano de lograr algo a través del trabajo, el esfuerzo, del intelecto, por supuesto también de la sensibilidad, es para mí algo muy fascinante. Yo cuando tuve la oportunidad de hacer la charla TED, que la hice hace, no me acuerdo si 2 o 3 años atrás, en un momento hablaba yo justamente de eso, del proceso creativo. Y me acuerdo haber tenido esta conversación después con gente que vio la charla y alguna gente me decía, pero ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser tan intelectual? Como que me estás quitando la magia. Y yo le digo, ¿pero por qué? O sea, no porque podamos explicar cómo algo fantástico se construye, eso le quita magia. Lo que pasa es que la gente cree que la magia es solo una especie como de inspiración divina, la musa, esa como caricatura que se tiene, ¿no? Como que de repente tú te despiertas en la noche con una idea y te vas al piano y escribes una sinfonía. Y eso no es así. No es así como se construye una gran obra, pero al mismo tiempo ahí está la gracia, ahí está lo bello. Yo creo que eso es lo que lo hace ser más milagroso, que parte justamente de procesos que son intrínsecamente humanos, no tan divinos, pero la divinidad está en el producto. Totalmente. Voy a una de las preguntas de alguien que nos está viendo aquí en vivo, que es, y aprovecho porque hablabas mucho de los compositores y ver qué pasa por la cabeza de los compositores, y la pregunta era si nunca se te pasó por la cabeza componer o si estás en un proceso de composición en algún momento. Mira, cuando yo era niño, me gustaba mucho sentarme a improvisar. Y improvisaba cosas muy simples, seguramente, que ahora la verdad es que lamentablemente nunca las escribí un par de cosas solamente, pero la mayoría de las veces eran de recordarlas. Cuando yo era niño, yo tenía una fascinación con el cine muy grande, bueno, la sigo teniendo, pero me gustaba mucho hacer películas caseras y qué sé yo, y como que jugaba mucho con esa idea también de escribir la música para las películas. Entonces escribía temas, así como el tema de tal personaje, el tema de un poco fascinado entre un crossover entre Wagner y la metodología del leitmotiv y John Williams y Star Wars. O sea, era así como que era todo un juego en la cabeza. Y me entretenía muchísimo haciendo música, conceptos, emociones, personajes y eso. Después, la verdad es que cuando ya empecé a estudiar música como mucho más formal, siempre tomé con mucho respeto a la composición, a lo mejor con demasiado respeto, porque encuentro que es un oficio que demanda una increíble cantidad de tiempo, así como un gran escritor va a llegar a su novela después de haber escrito miles de ensayos, miles de cuentos, la composición es un poco lo mismo. Entonces, nunca me dediqué a componer, si bien siempre me ha fascinado, pero por otra parte, yo creo, no te podría asegurar, pero yo creo que yo estoy como en un permanente aprendizaje de composición, porque yo creo que no hay mejor escuela de composición que estar estudiando a los compositores, intentando entenderlos, porque creo que una gran labor de la interpretación tiene que ver con entenderlo. Yo creo que la interpretación es, así como la composición, un trabajo donde la combinación entre talento e intuición tiene que ir de la mano de una gran cuota de seriedad, intelecto, análisis y entender, o sea, tratar de meterte en la cabeza del compositor para, de alguna forma, desentrañar este puzzle de fórmulas de para dónde va la forma, para dónde va el discurso, para dónde va la armonía, dónde está la tensión, la distensión, porque si no,
me estaría contradiciendo en esto que dije en un comienzo de que yo creo firmemente que la interpretación es como el último eslabón del proceso creativo. Tú tienes que sumarte a ese carro, que tienes que tratar de jugar a la par con el creador para que puedas servir de la mejor manera a ese mensaje escrito. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el ser intérprete y sobre todo ser director de orquesta me está haciendo de muchas herramientas para que cuando llegue ese día que me quiera sentar a componer, tenga mucho ya avanzado. Y yo creo que va a llegar, yo creo que las ganas están, pero hay que, bueno, tirarse a la piscina, decidirse y por otra parte hacer buen uso de todo lo que aprendiste en terreno. Eh, Tenés un perfil como muy docente, muy didáctico, con tus proyectos del canal de YouTube, con las charlas TED, con los videos que haces en Instagram. Trabajás al lado de una persona que se formó de alguna forma también con este perfil muy docente, como es Gustavo Dudamel, con esta cuestión del sistema, de esto que viene de Venezuela, que ahora se está replicando en muchos lugares, ahí en Los Ángeles también, con el Yola se está replicando. ¿Cómo es un poco esa experiencia y hasta cuándo te gusta esta parte docente de trabajar con chicos en formación? Lo que pasa es que no lo puedo separar, ese es el tema, porque más que pensar lo que yo hago como la mitad que soy intérprete y la mitad soy educador, yo creo que no soy ni lo uno ni lo otro, sino que yo me considero un comunicador. Y el comunicador es eso, comunica tanto ideas. A ver, partamos de la base que el director de orquesta, como bien saben todos, no está tocando ningún instrumento. El director se debe a una orquesta. El sonido finalmente es de la orquesta. Ellos son los que están tocando. Entonces, si el director de orquesta no es capaz de comunicar ideas, no es capaz de canalizar una energía, de liderar un concepto estético, pero al mismo tiempo aunarlo con el mismo sonido que te está ofreciendo la orquesta, entonces el director no está haciendo nada. Literalmente no está haciendo nada. El director tiene que estar ahí no solamente para que la cosa vaya junta y para corregir si es que hay algún problema de afinación o alguna cosa de ritmo o de nota, sino que para crear ese trabajo en equipo donde todos somos parte de lo mismo, donde queremos que la obra sea presentada de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido entra mucho en juego esto que tiene que ver como con el liderazgo, donde el liderazgo no es una jerarquía, sino que es sacar lo mejor de un equipo y tú al mismo tiempo ser parte de ese equipo. Entonces, eso es pura comunicación. Es comunicación verbal, gestual, energética, si lo quieres llamar como sea, pero es lo que hace que una orquesta suene distinta. Tu labor de líder. Y esa cosa como de comunicador que tiene que ver estrictamente con lo musical, para mí está indisolublemente ligado a lo que tiene que ver con cómo tú te entiendes y te conectas con tu audiencia. Porque efectivamente tú puedes ir a un concierto y vivirlo de una manera muy pasiva, que es disfrutar de la música simplemente porque es bonita, porque te evoca cosas o porque te relaja o lo que sea. Yo creo que hay que intentar hacer que cada persona que esté ahí tenga una escucha activa, una escucha comprometida, que no sea una contemplación pasiva, como yo digo, con todo el respeto que me merece y el aprecio que le tengo a la pintura, porque amo la pintura, pero no es lo mismo ir a un museo y contemplar una pintura que ya fue pintada a ser parte de un proceso colectivo donde tú como audiencia también eres protagonista, porque tú también estás poniendo tu energía como oyente y tú, ¿cuál es la palabra exacta? Esta cosa de ser cómplice con el que tienes al lado, con el que tienes aquí, con el que tienes en el balcón, con el que tienes allá, con lo que está ocurriendo en el escenario. Entonces, esa forma de vivir en la experiencia del arte escénico, que es la escucha activa, para mí puede ser absolutamente fomentada y exponencialmente elevada si es que la persona que tienes delante además se dirige a ti y te da, como yo digo, no es una cosa de consejo, sino que simplemente te inyecta, primero que nada, entusiasmo. Pero por otra parte también es como cuando tú, ¿te acuerdas en los cines? No sé cuántos años tienes tú, pero cuando uno antes iba al cine y había los acomodadores que iban con la linterna y te mostraban dónde sentarte. Bueno, para mí es como eso.
Si tú dices un par de cosas, tú estás con la linterna señalando, generando expectativas, por supuesto, y diciendo, mira, esto va a ocurrir, ponle atención acá, espera esto. Y a veces son cosas muy simples, pero con esos 4 o 5 hitos, resulta que la escucha se convierte en una acción tremendamente expectante y muy activa. Y tú entiendes que la música te está diciendo algo, aunque no Sí. signifique nada, ojo con eso, aunque no hay un programa extra musical, aunque no sea algo concreto, su lenguaje en sí mismo te está contando algo. Y si tú entiendes ese juego, entonces te rindes a eso. Es como decir, ok, la música en realidad lo único que me está pidiendo es una pura condición, que es que le ponga atención. Préstame atención y yo te llevo de la mano. Y a veces solo basta que el comunicador, el intermediario entre el arte y el que lo consume, se comunique contigo. Entonces, por eso es que yo te decía, yo no separo la forma que yo tengo de enfrentar la música entre una mitad de ser el director de orquesta y otra mitad de ser educador, sino que es parte de, como del mismo concepto o entendimiento de que lo que yo hago siempre es comunicar. Eh, ¿El director hasta qué momento comunica? Digo, a ver, Ricardo Muti, por ejemplo, el maestro Ricardo Muti, dice, se toca lo que está en la partitura porque yo como director soy guardián de lo que escribió Mozart. Hay otros que dicen, no, bueno, yo creo, a partir de la partitura, creo mi propia versión y comunico como director lo que es, bueno, yo quiero comunicar a partir de esto. ¿De qué lado está Paolo? Sí, yo tengo una respuesta después de mucho pensar en esa pregunta, porque me la he hecho muchas veces. También en su momento, en el capítulo que tengo de mi programa Ponle Pausa, que justamente se llama Interpretación, abordo esa especie como de disyuntiva filosófica conceptual. Y la verdad es que llegué a una respuesta bastante más simple de lo que yo esperaba, que es que interpretar en sí mismo, o sea, la definición de interpretar, conlleva una cierta, a ver, ¿cómo decirlo? Es tan genuino el impulso de la acción de interpretar que sin siquiera planteártelo, ya lo estás haciendo. Es decir, todo lo que tú tienes en una partitura, si somos bien básicos, es tinta en un papel. Y son alturas, son indicaciones, son, qué sé yo, son guías que te dejó el compositor. La forma en que se escribe fue evolucionando porque de alguna manera se fue constatando que en la gran mayoría de los compositores esa especie como de libertad interpretativa no es lo que a ellos más les gustaba. Lo cual también tiene una arista bastante interesante, porque de hecho tenemos acceso, por ejemplo, a grabaciones de compositores interpretando sus obras, y a veces es muy chocante escucharlos, y resulta que es como, pero si eso no se parece en nada a lo que se supone que está escrito. Entonces ahí también se relativiza todo, porque ¿qué es lo que está escrito? Si tú te das cuenta, el único parámetro que es objetivo, y que también es cuestionable dependiendo el estilo y el momento, son las alturas, son las notas. Tú no puedes cambiar las notas, no puedes. O sea, si he escrito un do, no vas a escribir un re. Pero como te decía, también un parámetro relativo, porque si te vas a los conciertos de piano de Mozart, resulta que los conciertos de piano él lo escribía para él, por lo tanto hay mucho, no solamente en las cadencias, sino que en las recapitulaciones, en las reexposiciones, donde te puedes escribir solamente la mano izquierda, porque evidentemente él sabía que con eso a él le bastaba para ponerse a improvisar. Y la improvisación en sí misma es un ejercicio donde tú evidentemente estás mezclando justamente lo que es interpretar con lo que ya habías escrito antes. Entonces, todo se relativiza un poco. Pero cuando vas al punto de que, ok, el único parámetro que no se puede modificar es la altura, te das cuenta que todos los otros parámetros no es que los puedas modificar, simplemente son interpretables. Si un compositor te pone una F de forte, ok, pero fuerte, ¿cuán fuerte? ¿Cuán fuerte? Porque es muy relativo un fuerte, qué sé yo, en Varese con respecto a un fuerte en Mozart. Porque tienes que estudiar hasta cuántas Fs se llegó a escribir en la época de Mozart. Todos sabemos que las 3 Fs las inauguró Beethoven en una obra sinfónica que fue la séptima. Nunca nadie había escrito 3 F. Después, en cambio, Tchaikovsky que te escribe 6 F. Y tú también sabes que hay un rango acústico que no puedes superar
hay un tope. Entonces, ¿ese tope cuál es? ¿Son las 5 Fs de Tchaikovsky o las 3 Fs de Beethoven? Seguramente que el mismo. Entonces tienes que relativizar después el otro parámetro para abajo. Entonces, al final de cuentas, todo lo que es interpretación es tomar decisiones a partir de lo que tú entiendes de estos códigos, es decodificar. Y esa decodificación es inevitable. Por lo tanto, no hay que pensar mucho en interpretar o hacer una versión, porque inevitablemente cada versión va a ser una interpretación personal e irrepetible. Eso. Eh, sí, ahora con esto de las redes sociales, con esto de la cuarentena, hay muchos recitales, mucha gente tocando, haciendo música desde su casa. Si te llaman y te dicen, mira, hay que atraer a la gente joven a la música clásica, a la música docta, a la música académica, eh, ¿qué programa o qué concierto, qué canción qué obra elegirías para atraer? Decir, bueno, con esto no le erro, con esto sé que lo ve, después de acá para adelante, no sé si se va a ser fanático de la música clásica, pero va a querer seguir escuchando. Mira, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que mi profesora de español, de castellano, nos asignó a cada uno de nosotros un tema libre. Tú podías presentar lo que fuera porque finalmente lo que tenías que hacer era, en realidad, tener manejo del desarrollo de exponer, ¿no? Esa era la finalidad, es lo que ella quería, capacidad de exposición. Y cada uno, de alguna forma, lo que hizo fue presentar lo que más le gustaba. Entonces, algunos hablaban de cine, otros hablaban de deporte, muchos hablaban de deporte, otros de autos, qué sé yo. Y yo, obviamente, quería hablar de música. Y me acuerdo que esa fue la primera, yo haber tenido, no sé, unos, qué sé yo, 12 años, no, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que fue la primera vez que me presenté con esa tarea de definir cómo iba yo a encantar a un curso de 30 personas. Y era un reto mayor porque si bien yo era el único que estudiaba piano, el único que iba a conciertos, el único que iba a ópera, mis amigos siempre fueron muy cercanos a mí y nunca me rechazaron por esos gustos, lo cual yo agradezco muchísimo porque podría haber sido, no sé, qué sé yo, el raro. La verdad es que no fue así. O si lo fui, nunca me contaron. Pero el hecho de yo querer entusiasmarlos con la música clásica era un reto, porque efectivamente estaba hablándole a preadolescentes que seguramente no habían tenido ningún tipo de contacto con la música clásica. Entonces, mi ejercicio fue, ok, si no hay ningún vínculo a priori, ¿cómo yo hago para vincularlos a ellos con esta música que para mí es tan importante? Y hubo 3 factores que decidieron la obra. Uno fue el amor irrestricto a la obra en cuestión, y ya te lo voy a decir, o sea, el genuino entusiasmo por la obra, pero después el hecho de que esa obra en particular tenía 2 aspectos que yo creía que iban a gatillar una reacción mucho más espontánea y directa. Uno, que ciertamente, si bien no es necesariamente el aspecto más importante, pero sí era un factor, es ciertamente una obra de grandes proporciones sinfónicas y sonoridades que se pueden emparentar un poco con la música de cine. Por lo tanto, hay una especie de rasgo común con lo que podrían haber estado escuchando ellos. Y lo segundo es que es música que rítmicamente y sonoramente también se acerca mucho a la vitalidad del heavy metal o del rock and roll o qué sé yo, del rock, lo que podrían haber estado escuchando. Y eso justamente me llevó a concluir que la obra que podría hipnotizarnos era La consagración de la primavera. Y yo creo que no me equivoqué, porque en vez de haber ido por el lado de presentarles un Mozart, un Beethoven, un Brahms, que era como, digamos, los grandes pilares de lo que uno entiende por música docta, resulta que La consagración de la primavera era mucho más directa, mucho más juvenil, mucho más desde el impacto que cualquier otra obra. Y eso me hizo entender que la música contemporánea, la música del siglo XX, tiene ese talismán secreto que la gente a veces no logra ver a simple vista, que es que mientras más cerca tú estás del arte en su concepto creativo, es decir, mientras más cercano está el compositor, más cercano a la fecha de tu presente, hay un instinto mucho menos, a lo mejor, intelectualizado, pero mucho más espontáneo, más natural, que te hace conectarte con eso. La consagración de la primavera, a lo mejor para una persona que solamente se ha
vinculado desde muy niño con el mundo docto, te diría, no, pero es que esa es una obra muy moderna. Justamente, esa es la gracia, es una obra muy moderna y nosotros estamos tratando de apelarle a la gente que tiene un concepto del mundo que lo rodea más moderno, tiene una sensibilidad distinta. A lo mejor justamente si tú le pones por primera vez la primera de Brahms, no va a ser la sinfonía que los va a enganchar, aunque para nosotros sea un testamento, un monumento, una catedral gigante del arte occidental musical. Pero la consagración de la primavera, con su primitivismo, con sus acordes, con sus ritmos, con todo lo que puede ofrecer, te golpea más directo a la fibra más íntima, más instintiva. Y al final eso yo creo que es lo que la gente aprecia, que los acerques a algo que vas a entender, que te va a llegar a la sangre, así a las venas. Si mañana vienen y te dicen, no podés ser más director, tenés que elegir una sección de la orquesta y sentarte ahí, ¿cuál sería y por qué? ¿A qué sección irías? ¿De tocar, dices tú? Sí. Puede ser un instrumento Bueno, que sepas, que conozcas o no. bueno, yo soy pianista. Lamentablemente el piano tiene menos participación que otros instrumentos de la orquesta. Yo creo que sería cornista, porque es un instrumento que no sé tocar. Pero el corno francés es un instrumento que me parece de una belleza, de una espiritualidad y de una, no sé, de un romanticismo trascendente que realmente es único. Porque claro, podría decirte las cuerdas, porque son los que más tocan y que tienen ese sonido pastoso, que por supuesto es maravilloso. Pero yo creo que si tuviese claro, que elegir algo sería el corno. Sé que nunca Espera un te segundo pasó por... que tengo a mi Sí. hijo acá. Amorcito, un poquito menos ruido, por favor. Dale. Sé que nunca se te pasó por la cabeza hacer otra cosa que no fuera música y músico, pero en el caso de que no hubieses llegado a donde llegaste con la música, ¿alguna vez te planteaste qué podrías haber sido? Yo creo que me habría dedicado al cine, porque el cine me apasiona, me apasionaba muchísimo también. Efectivamente la música ganó, pero el cine como expresión artística integral, el buen cine, digamos, o sea, que tú puedes Sí. realmente abocarte a una expresión tan completa, porque claro, también se me pasan por la cabeza puras cosas ambiciosas, porque me gustaría producirla, escribirla, dirigirla, editarla, musicalizarla, o sea, es como de alguna forma lo más cercano a una ópera, ¿no? Entonces, en la actualidad. Entonces me imagino perfectamente dedicándome al cine. Y la última ya para dejarte libre, para dejarte ir con tu familia. Eh, a ver, cuando, eh, ¿cuál obra, no, perdón, cuál obra de las que todavía no pudiste hacer te gustaría hacer? Alguna que no hayas hecho nunca, que decís, esta me muero por hacerla y nunca se me dio la oportunidad. Sí, tengo harta. Mira, Pueden ser de, la- varias. de la- de las más recientes estoy como con la bala pasada, como se dice, con la novela de Mahler, porque la he tenido dos veces programada en menos de un año y las dos veces han sido canceladas. Por distintas razones. Entonces, tengo la novena de Mahler aquí que ya me va a explotar. Así que esa, yo sé que va a ocurrir, pero sí, es como que ya la tengo ya, es una obsesión que necesito ya sacar del organismo. Y por otra parte, hay dos obras sinfónico-corales que me encantan, me fascinan, y ambas las he estado buscando de hacer, pero no se me han cruzado por delante. Una es el Requiem alemán de Brahms, y el otro es el Requiem de Verdi. Esas serían como las tres obras que se me vienen a la cabeza inmediatamente, porque son obras que, como te digo, adoro y no he tenido la oportunidad de hacer porque no se han dado las circunstancias. Bueno, en el caso de la novena ya es como una cosa ya, de hecho, media maleriana, como del destino. Así que hay que esperar que, bueno, que el destino me dé un poquito de tregua. Eh, te mentí, no era la última porque ahora me diste el pie con Mahler. ¿Qué significa Mahler para vos? Digamos, lo has trabajado mucho y con esta ya sí te despido. Pero hablame un poquito de Mahler, ¿qué significado tiene Mahler? Mahler tiene mucho significado. Mira, yo siempre
cuando hablo de los procesos como de crecimiento de la interpretación, siempre me recuerdo que yo tuve como periodos muy marcados de obsesiones musicales, pero muy marcados. Por decirte, no sé, la primera obsesión musical fue cuando era muy niño. Después de la quinta de Beethoven me puse un fanático de toda su sinfonía y como que pasé bastante tiempo escuchando así de forma fanática. Después me vino un periodo por la sonata, súper específico, la sonata de piano de Franz Liszt, que la escuché por primera vez y me cambió el mundo. O sea, una cosa así que me rayó, realmente me rayó. Después tuve un periodo intenso de Shostakovich, donde escuchaba Shostakovich hasta el cansancio y todo, lo sinfónico, lo de cámara, piano, todo. Después Wagner fue también uno que me pegó fuerte como por 2 años, así que también súper obsesivo con entender todos los leitmotivs y toda la construcción de la tetralogía. Y finalmente llegó Mahler, que yo creo que fue la obsesión más larga, porque es la única que no ha terminado. ¿Por qué? Porque Mahler tiene 3 aspectos que yo te diría que son tremendamente fascinantes. Uno, tal vez el más evidente para un director de orquesta, es que es tremendamente rico de dirigir, porque es muy suculento, porque las orquestaciones son gigantes, porque son millones de ideas, porque son millones de contrastes, o sea, como que pasa de todo. Puedes tener de la música de cámara más íntima en un momento hasta el momento más glorioso, sinfónico coral, que nunca nadie ha escrito. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ¿cómo no? Por otra parte, el otro aspecto que es muy fascinante en Mahler tiene que ver con que Mahler representa de alguna forma la culminación de un gran periodo, de un gran proceso evolutivo de la música docta occidental. O sea, tú en Mahler logras entender a un compositor que se devoró todo lo que se había escrito hasta ese entonces, desde Bach, con el contrapunto que tiene, desde Beethoven, desde los líderes de Schubert, desde las orquestaciones de Strauss, desde, qué sé yo, Brahms, Schumann, todo el mundo, Wagner, por supuesto, está metido ahí en la forma en que Mahler escribe. Y eso también es muy fascinante porque encuentras a todos, es como un gran resumen, un gran compendio de lo que ya se había hecho. Y el tercero, que ya tiene que ver con una cosa mucho más personal a lo mejor, es que Mahler, justamente como comenzamos esta conversación, también es un tremendo eslabón y no siempre es considerado así. Porque en el caso de Beethoven está muy claro que sí, que está como ya solidificado ese concepto de que Beethoven es la transición entre el clasicismo y el romanticismo. A Mahler básicamente se lo encasilla más como en un post-romanticismo. Y para mí no es eso. Para mí Mahler es sin lugar a duda un compositor del siglo XX. O sea, sin duda alguna. El hecho de que tenga gestos y rasgos mayoritariamente románticos del siglo XIX tardío no lo hacen ser un compositor del siglo XIX. Porque todo lo que él vislumbra, todo lo que él hace, todo lo que él revoluciona desde la escritura, también desde la forma, la expansión de la forma, la experimentación de la orquestación, de los colores, pero también desde la búsqueda de nuevas armonías, de la llegada al atonalismo, el vanguardismo de la séptima, la canción de la tierra, la novena, el primer movimiento de la décima, lo hacen ser un compositor que es absolutamente ya padre de la segunda escuela de Viena. Si Mahler hubiese vivido 10 años más, su 15ª sinfonía habría sido una sinfonía de Alban Berg. O sea, yo estoy absolutamente seguro de esto. Y tener ese enfoque de Mahler, a mí por lo menos me llena muchísimo, porque es un periodo de la estética, de la historia, del momento del arte occidental que me fascina mucho. Esa Viena, ese primer momento ansios de lo que alguna vez fue glorioso, pero ya no es. Y eso es Mahler. Entonces, sí, es una obsesión como por siempre, yo creo. Bueno, ahora sí, te agradecemos, te dejamos ir. La verdad que acá Carly Fur, que está viéndonos, siempre un placer escucharte hablando. Que, un placer. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la conversación y saludos a los que estuvieron siguiéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por
Chao.